Muy buenas tardes para todos y todas, queridos estudiantes. La sesión de hoy la vamos a tratar sobre la excentricidad en las secciones cónicas. Bienvenidos a esta clase de Biomedia Dorada. Entonces, dentro de nuestro contenido el día de hoy vamos a hablar de presentación. Va a ser una presentación pequeña mía. Voy a realizar el contenido de la excentricidad. Vamos a realizar unas ejemplificaciones. Vamos a generar una evaluación y vamos a dar un cierre como tal. Esto va a estar transversal a las definiciones de las secciones cónicas de la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. ¿Quién soy yo? Yo soy Miguel Ángel Villamil Bustos, soy licenciado en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente trabajo como profesor de matemáticas en un proyecto de alfabetización de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y me encuentro desarrollando mi diplomado en mediador ABA. El objetivo de aprendizaje de esta tutoría es profundizar por medio de los objetos virtuales el concepto de excentricidad en los estudiantes de ciclo 5 de alfabetización del Sistema Nacional de Educación Permanente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el año 2022, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, para poder comenzar con esta tutoría es necesario tener algunos conocimientos previos acerca de secciones cónicas. Entonces vamos a proceder a realizar una pausa del video, vamos a ir al siguiente link que lo vamos a encontrar tanto en la descripción de este video como en la diapositiva que estamos observando en estos momentos y vamos a solucionar este problema que es de seleccionar casillas. Entonces les doy unos minuticos ahí pausados para que ustedes solucionen ese problema. Si quieren pausen el video. Listo, como me imagino que ya realizaron como tal la actividad de presaber, nos dimos cuenta que trabajamos conocimientos tales como la ecuación de las distancias entre dos puntos, las ecuaciones para encontrar punto medio, cosas que son muy importantes para hablar de excentricidad. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar como tal con el contenido. Bueno, antes de empezar, definiciones importantes. El centro de la cónica. Entonces recordar que el centro de la cónica, todas las cónicas tienen centro, es un punto que indica la ubicación de la cónica y sus componentes son H y K. ¿Listo? En el único caso en específico donde no se le dice centro sino vértice es en la parábola. De resto, todas las otras cónicas tienen un centro obligatoriamente. El foco de la cónica es uno o dos puntos, dependiendo de la sección cónica, que cumple con ciertas distancias específicas. Comúnmente la distancia del centro al foco se determina con la letra C. El vértice de la cónica es uno o dos puntos, dependiendo de la sección cónica, que cumple con ciertas distancias específicas. Este punto comúnmente está en el borde de la sección cónica. Comúnmente la distancia del centro al vértice se determina con la letra A. Ahora la directriz. La directriz es un conjunto de puntos que se generan con una recta, que generan una recta, perdón. Y esta recta está en las parábolas, ¿sí? Esta recta cumple con que cualquier distancia perpendicular de esta recta con la parábola es la misma distancia que el foco al mismo punto de esta parábola, ¿listo? Y por último, definimos el radio, que es la distancia que existe desde el centro de una circunferencia a cualquiera de los puntos de la circunferencia. ¿Cuál es el contenido que vamos a trabajar ya directamente temático de esta tutoría? Vamos a hablar de excentricidad en circunferencia, parábola, hipérbola y elipse. Vamos a realizar 4 ejemplos, uno de cada uno, ejemplificado, y vamos a realizar una pequeña evaluación para saber si podemos contar con los conocimientos necesarios para dar terminada esta tutoría. Entonces, primero que nada, vamos a definir qué es la excentricidad. La excentricidad es una razón que se determina comúnmente por las distancias de los elementos de distintas secciones cónicas con respecto al centro. En la mayoría de los casos, la excentricidad se calcula a partir de la división de la distancia focal sobre la distancia verticinal. Entonces, recordar que la distancia focal es la distancia del centro al foco. Muchos libros la definen como la distancia del foco al foco. Nosotros la vamos a tomar como la distancia del centro al foco. Igual con la distancia verticinal. Muchos definen que la distancia verticinal es la distancia del vértice al vértice. En este caso nosotros la vamos a manejar como la distancia del centro al vértice. Listo. Ahora, con respecto a la excentricidad de la circunferencia. Cuando una circunferencia se le indica la excentricidad como tal de la circunferencia siempre es cero, porque la excentricidad la circunferencia no tiene ni focos ni vértices, ¿listo? Entonces, cada vez que la excentricidad sea cero, sí o sí, obligatoriamente es una sección cónica que es una circunferencia. Ya, eso es todo lo que hay que aclarar con respecto a ese valor de la excentricidad. Ahora, con respecto a la parábola. Bueno, en la parábola existe
No existen dos vértices ni dos focos, y de hecho no existe la palabra como tal vértice, porque comúnmente, bueno, perdón, sí existe la palabra vértice, pero no existe es el centro. Y comúnmente en las parábolas el centro es el mismo vértice. Entonces aquí la distancia que se va a tomar para que las divisiones nos dé 1, que la excentricidad de las parábolas es 1, es la distancia que hay del punto vértice a la recta directriz y la distancia que hay del punto vértice al foco. Si estas distancias son las mismas, entonces esta es una parábola y la excentricidad es equivalente a 1. En otra forma de decirlo, si la excentricidad es 1, entonces es una parábola. ¿Listo? Ahora, en el caso de la elipse, en el caso de la elipse, la excentricidad siempre está entre 0 y 1. ¿Sí? Si la excentricidad está entre 0 y 1, la sección cónica que se determina es una elipse. ¿Listo? Como vemos acá en la figura, la excentricidad es de 0.5 y vemos ahí ya la figura de la elipse y la ecuación que describe la elipse que cumple con esa excentricidad. Por último está la hipérbola. La hipérbola es la excentricidad que nos hace falta, que es cuando la excentricidad es mayor que 1, ¿listo? Cosa que aclara, la excentricidad nunca es negativa porque ambas distancias siempre son positivas, ¿listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces en este caso la excentricidad es 2 y podemos ver la ecuación de la hipérbola que se determina en esta imagen, ¿listo? Entonces vamos a realizar una ejemplificación como tal. A continuación pues les voy a compartir un enlace donde ustedes van a poder experimentar acerca de la excentricidad como tal y podrán realizar un análisis mejor de esta excentricidad. Recuerden que este enlace también va a estar este enlace también va a estar en los comentarios de este video, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la imagen que les voy a mostrar o el programa que les voy a mostrar es este. Es una excentricidad, es un programa que analiza según el valor de la excentricidad qué sección cónica se está determinando. Por ejemplo, en este caso la excentricidad es 0. Entonces podemos ver que se determina una circunferencia, nos entrega la ecuación de la circunferencia indicando cuál es el centro, cuál es el radio, y también nos indica que es una sección cónica circunferencia. Si yo comienzo a modificar este valor de excentricidad en este deslizador, vemos que comienza a cambiar ya el valor de la excentricidad, ya no es 0, sino está entre 0 y 1, y aquí me muestra que es una elipse y me muestra la ecuación como tal de la elipse. Si yo sigo avanzando hasta 1, ya no me aparece la elipse, sino me aparece la parábola, como lo habíamos hablado anteriormente. Y si yo sigo avanzando, aparece la hipérbola con su respectiva ecuación, mostrando sus focos y sus vértices y teniendo en cuenta los valores de excentricidad que se han generado. Este programa nos indica que esta excentricidad está mostrando una hipérbola. ¿Listo? Cuando es mayor que 1. Entonces aquí podemos ver todas las definiciones desde circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Listo? Entonces vamos a proceder como tal con los ejemplos para dar solución a nuestros problemas y entregables. ¿Listo? Entonces, el siguiente ejemplo dice, la siguiente sección cónica tiene un radio de 3 metros y está ubicada en el centro 3.2. ¿Qué tipo de sección cónica es? ¿Cuál es la excentricidad? Les voy a dar 5 segundos para que lo piensen. Listo. Entonces, vamos a dar la solución a este problema. Recuerden que esta sección cónica sería una circunferencia porque si hablamos de radio, la única sección cónica que tiene circunferencias es la única sección cónica que tiene radio es la circunferencia. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que esa circunferencia va a estar centrada en 3,2, ¿sí? Tiene radio de 3 metros y la excentricidad, porque es una circunferencia, va a ser 0, como lo habíamos hablado en la explicación y en nuestra tabla de contenido. ¿Listo? Entonces espero que haya sido claro esta parte de la circunferencia. Con respecto a la parábola, entonces vemos acá que existe una sección cónica que describe una antena. Tiene una directriz en x igual a 3, centro en 4,1 y foco en 5,1, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a identificar es que si tiene centro, tiene foco y si tiene directriz, como tiene directriz, es una parábola. Entonces, ya sabemos que es una parábola, vamos a hallar la distancia
del centro de la directriz perdón, más allá del centro del foco, la distancia focal. Eso lo hacemos aquí en la primera parte, en la parte izquierda, utilizando nuestra ecuación de distancia entre dos puntos. La aplico del centro al foco y encuentro que la distancia es 1, como lo hemos hecho en varias clases anteriormente. Luego, lo que yo voy a hacer es hallar la distancia del centro a la directriz. ¿Sí? Cuando yo digo a la directriz, solamente voy a tomar como variable la x igual a 3. La y la voy a tomar igual como la estoy tomando en el otro punto. O sea, en este caso sería y igual a 1. ¿Listo? Entonces, por eso aquí yo reemplazo 4 menos 3 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. 1 menos 1 me da 0 y pues 4 menos 3 me da 1 positivo. 1 al cuadrado es 1 y raíz cuadrada de 1 es 1, donde me da la distancia A. Luego, por último, pues calculo la excentricidad, que es el valor de mi distancia focal dividido sobre mi distancia verticinal. Y esto me va a dar 1, indicándome que en este caso la sección cónica es una parábola, porque la excentricidad me dio 1. ¿Listo? Espero haya sido claro en este caso cómo calculé la excentricidad de la parábola. Ahora vamos a ir con un ejemplo de la excentricidad de una elipse. Entonces, en este caso, vamos a identificar qué es una elipse por medio de la excentricidad. Existe una sección cónica que tiene los focos en 2,2, 2 y 2,4 y un vértice en 2,1. Entonces vamos a analizar cómo se construye esta. Lo primero que debemos hacer es hallar el centro de la cónica. Para hallar el centro de la cónica, debo pararme o en los dos vértices o en los dos focos. En este caso no tengo los dos vértices, pero tengo dos focos, ¿sí? Entonces, si yo tengo los dos focos, puedo hallar el centro utilizando las ecuaciones de punto medio de entre los dos focos. Me encuentro que el punto centro de esa cónica es 2,3. Después de haber hallado ese centro, lo que hago es hallar la distancia del foco al centro. De cualquiera de los dos focos es indiferente porque esta está en el punto medio. Entonces no importa si lo hallo del uno o del otro, me tiene que dar igual. ¿Listo? En este caso, realicé los respectivos reemplazos y me da que la distancia focal es 1. Ahora procedo a realizar la distancia verticinal teniendo en cuenta que el vértice está en 2,1. Pues realizo los distintos reemplazos del vértice y del centro. Entonces, como reemplazo vértice y centro, aquí realizo las respectivas operaciones. Menos 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 sería mi distancia verticinal. Por último, calculo la excentricidad, que es igual a la distancia focal sobre la distancia verticinal y en este caso me va a dar 0,5. Como esta excentricidad me está dando entre 0 y 1, entonces es una elipse. Y por último, para el último ejemplo, existe una sección cónica que tiene los focos en 0,4 y 4,4 y un vértice en menos 1,4. Perdón, en 1,4 es. Discúlpenme, ahí me equivoqué. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es proceder muy parecido como en el caso pasado. Tengo dos focos, entonces debo hallar el centro. Si tuviera dos vértices, debo hallar el centro a partir de los dos vértices. En este caso, pues utilizo la ecuación de punto medio, las dos ecuaciones de punto medio, para hallar mis dos coordenadas h y k, que son 2,4. Después de tener este centro, lo que yo hago es hallar las distancias del centro al vértice y las distancias del centro al foco. En este caso, la distancia del centro al vértice me dio 2 y la distancia del centro al foco me dio 3. Y por último, calculo la excentricidad, que es equivalente a mi distancia focal sobre mi distancia verticinal. En este caso me da 1,5. Y como es mayor que 1, entonces la sección cónica descrita es una hipérbola. Ya para continuar, realizaremos una evaluación de todo lo que se ha expuesto durante esta tutoría. Pueden seguir el link que se encuentra en la imagen o el link que se encuentra en la descripción de este video. Ya pueden pausar el video si desean. Listo, una vez terminada la evaluación, vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Entonces debe reunirse con un compañero de su clase y discutir la siguiente situación. Las siguientes son excentricidades que describen secciones cónicas. Indique cuál es la que más se asocia con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Publique su respuesta como comentario a este video. Entonces, cuando la excentricidad es 1,16, cuando la excentricidad es 0,16, cuando la excentricidad es 1 o cuando la excentricidad es 0. Bueno, ya por último y como conclusiones vamos a hablar de la excentricidad. Nos permite clasificar cada una de las secciones cónicas teniendo en cuenta sus características y distancias.
También la excentricidad nos permite describir fenómenos de la vida real que tengan que ver con secciones cónicas y nos da un panorama de sus características. Por último, agradecer a los escritores de las siguientes bibliografías